Aquí la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, la Plataforma Leganés Remunicipaliza, Plataforma de Trabajadores y Vecinos por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid, Podemos de Leganés, Anticapitalistas Leganés, PC Leganés, PCPE Leganés, Izquierda Unida también, las Juventudes Comunistas de Leganés, Leganemos. Hay que añadir también a los compañeros de Brigada 16 que se han incorporado, que ya teníamos el cartel cerrado, pero se han incorporado también. CNT Leganés, Comarcal Sur, Sindicato de Limpiezas y Medio Ambiente de CGT de Madrid y CGT de la Zona Sur. Gracias a todos y todas por venir, a todos los que nos habéis acompañado durante los días de huelga en el mes de octubre, por defender el empleo, por los despidos, por los servicios públicos. Gracias a todos. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! También los compañeros de la PAE de Leganés, por supuesto. Ahí estamos todos y todas. Ni un despido, ni un desahucio. Ni un desahucio. Ni un despido, ni un desahucio. Ni un despido, ni un desahucio. Ni un desahucio. Este es un punto y seguido después del proceso de subrogación del servicio de zonas verdes de Leganés, donde 3 de nuestros compañeros y compañeras de CGT fueron despedidos por no subrogación en dicho proceso, en un claro ejemplo de persecución sindical y donde la movilización y la solidaridad fueron cruciales para que fueran readmitidos. Gracias una vez más, compañeras. Todo ello después de un proceso de varios días de huelga que han sido el mejor ejemplo de que la única salida digna para estos servicios es la municipalización y la gestión directa de todos los servicios públicos. Podemos decir que este proceso evidencia los problemas que traen consigo las privatizaciones de servicios. Además, ya hemos empezado a detectar los primeros problemas en la nueva adjudicataria de este servicio, Altenia. Falta de acondicionamiento en las instalaciones, vestuarios, aseos, problemas en materia de prevención de riesgos, vehículos que no reúnen todas las condiciones necesarias para prestar un servicio en las mejores condiciones y garantías de seguridad. Si no toman medidas oportunas y urgentes, empezaremos a hacer las reclamaciones pertinentes allí donde corresponda. Por otro lado, esta manifestación es un claro exponente de nuestra determinación de alcanzar la municipalización del servicio de zonas verdes de Leganés como ejemplo de implicación de las plantillas y la ciudadanía en dichos procesos. Ahora tenemos que estar atentas y atentos a las intenciones de seguir manteniendo privatizados estos servicios. Como sabéis, hay otro contrato de mantenimiento de zonas verdes que ha llegado a su vencimiento y que aún conserva derechos. En este sentido, consideramos que el actual equipo de gobierno debería afrontar seriamente la recuperación de dicho servicio. De lo contrario, si se publica una nueva licitación, Santiago Llorente no tendrá nada que alegar a la herencia recibida del anterior equipo del Partido Popular, en un modelo de gestión cargado de polémica. La municipalización de servicios públicos es una lucha de todos y todas, por la gestión de los servicios y los recursos, por el empleo, por unas condiciones laborales y sociales dignas y como un ejemplo claro de lucha de clase. El PSOE ha protagonizado más de 3 décadas de privatizaciones, entregando nuestros recursos y servicios a intereses privados, traicionando las expectativas de futuro de la clase trabajadora. Si continúan por ese camino de la mano del Partido Popular, publicando nuevas licitaciones en este y otros servicios públicos, nos tendrán enfrente. Y no vamos a permitir que se sigan deteriorando dichos servicios públicos, que precaricen los puestos de trabajo y mucho menos que se destruya el empleo. Compañeros, compañeras, seguiremos ahí, prestaremos atención a estos servicios y a otros muchos que se quieren seguir privatizando. Y porque sabemos que vuestra solidaridad es determinante, junto